RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio. Como siempre, un gusto y un honor poder estar con ustedes a partir de este momento en esta tribuna, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de múltiples vías, en Twitter, en Periscope, @RCR750. También pueden seguir nuestro canal de YouTube en RCR750 y por supuesto www.rcr.tv, la radio que se ve, donde pueden ver toda la programación en vivo y también en diferido de todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio. Bien, el pueblo decide. Así hace 3 años, 7 millones, casi 8 millones de venezolanos salían a las calles a dar un veredicto, a decidir, a ser parte de la historia en lo que se ha catalogado como el ejercicio de desobediencia civil más grande de la historia de la humanidad, en un ejercicio profundamente valiente y heroico, una gente ciudadana como nunca habíamos visto en nuestro país, que ciertamente bien representa esa gesta, representa esa gran concurrencia de venezolanos. Pareciera que políticamente quedó en el olvido, salvo por un grupo de parlamentarios con el que hoy además tengo el honor de conversar con una parte de ellos, quienes han asumido no solo el nombre, sino precisamente ese mandato, un mandato vigente y esa insistencia en que se cumpla lo que esos casi 8 millones de venezolanos dentro y fuera del país ese día ordenaron que se cumpliera. Y por eso hoy, justamente cuando se cumplen 3 años del plebiscito de la consulta popular del 16 de junio de 2017, vamos a conversar con grandes amigos y diputados, Dignora Hernández, Diario Pilieri, Omar González Blanco, y por ahí estamos esperando también a Juan Pablo García, que precisamente nos van a dar su testimonio, nos van a conversar sobre lo que significó esa lucha, pero lo que siguen haciendo, incluso diputados como Richard o como Juan Pablo, que desde el exilio no han dejado de luchar por lo que significa ese día, lo que significó el resultado de ese momento y lo que significa la lucha por la verdad. Además, coincide este día con el 4º mes exacto de cuarentena en Venezuela. Ya tenemos la cuarentena más larga del mundo y por supuesto sin ningún tipo de horizonte despejado con respecto a lo que puede pasar en un país que sabemos que está empeorando su situación con respecto al coronavirus. Así que por supuesto hay mucho que conversar y quiero precisamente darle la bienvenida a los diputados que ya mencioné para conversar con ellos. Y lo primero que quiero preguntarles, reiterándoles la bienvenida a este espacio que siempre es de ustedes, lo primero que quiero preguntarles a cada uno, que me den su breve reflexión, es ¿qué recuerdan del 16 de julio de 2017 y qué significa, qué representa para ustedes, para cada uno de ustedes, ese día que permanece intacto en el imaginario de la gente y sobre todo en el espíritu de los venezolanos? Comienzo por Dignora. Bienvenida, diputada. Gracias, Pedro. Qué honor nuevamente estar en este programa que también valientemente tú conduces. Aquí se habla libertad, venimos para hablar libertad. Un saludo fraterno a mis amigos de la fracción 16J, orgullosísima de estar junto a ustedes enarbolando la bandera de libertad asignada bajo la égida de esta gesta histórica, Pedro, y así la defino, una gesta histórica y ciudadana que quizás ennobleció en lo más alto el sentimiento de libertad del pueblo venezolano, porque no solo se trata de la ciudadanía volcada a las calles ejerciendo libertad o en todo caso exigiendo libertad, y se trata también del sentimiento de grandeza y de todo lo que era el compromiso ciudadano volcado en esas calles. El 16 de julio sigue siendo un mandato vigente, pero por ahora te resumo para darle paso a mis compañeros lo que significó. Fue un sentimiento y fue una gesta histórica ciudadana para Venezuela.
esta día tan importante para los venezolanos. Creo que perdí el audio. Voy de nuevo. No, que quería preguntarle ahora el turno al diputado Richard Blanco sobre lo que significó este día, este 16 de julio de 2017, para él como parlamentario, pero también para los venezolanos. ¿Qué representa ese día para usted? No lo escuchamos, creo que está silenciado. Vamos a colocarle un segundo aquí. Creo que es importante, vamos a esperar aquí, creo que silenciar los micrófonos. Un segundito. Por favor. Algunos problemas. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico concepto original. Además de dotado con los equipos de la más de tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde conéctese a rcr.tv. También nos puedes Efecto Naim en Twitter. Estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e interna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que ve. Bien, estamos de regreso. Se habla libertad. Como lo mencionábamos en la parte anterior, tuvimos algunos problemas técnicos, pero continuamos hoy precisamente a cumplirse 3 años del 16 de julio de la consulta popular. El pueblo decide, así se llamó hace 3 años esta consulta,
y que bueno, curiosamente coincide con el cuarto mes oficial de cuarentena, pero más allá de eso, estábamos conversando, tenemos como invitados hoy a nuestros estimados y queridísimos diputados de la fracción 16 de julio, una representación de ellos, Dignora Hernández, Alex Viallo Pilieri y Richard Blanco, con los que precisamente queremos conversar lo que ha significado esta fecha que representa y por supuesto lo que ha sido la gestión de la fracción 16 de julio, que recoge el nombre de ese día, pero también recoge el espíritu y lo que hizo que más de 7 millones, casi 8 millones de venezolanos dentro y fuera del país salieran a las calles a responder 3 preguntas que eran muy claras, que tenían que ver precisamente con negar la constituyente fraudulenta que el régimen pretendía imponer, con ordenarle a las Fuerzas Armadas que cumpliera su mandato constitucional y, por supuesto, ordenarle a la Asamblea Nacional que hiciera su tarea en cuanto a la renovación de poderes públicos. Conversábamos con Dignora, quien escuchamos, ahora voy de nuevo con el diputado que cuenta desde Argentina, además, precisamente como parte de lo que significa esa lucha y el costo, ¿no?, de hablar siempre con la verdad y lo que significa el exilio, pero que sigue permanentemente luchando desde allá y que no ha parado. Así que queremos escuchar también, preguntamos a cada uno de ellos qué ha significado este día, qué significó el 16 de julio en ese momento, qué recuerdan de ese día y qué representa como símbolo de lucha. Adelante, diputado, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Un saludo para ti y para todos los que se han conectado, por supuesto a nuestros hermanos de la fracción 16 de julio. Cada día me siento más orgulloso de pertenecer a esta fracción que no se ha doblegado bajo ningún respecto y que lo que tenemos que decir en nombre de esa gesta patriótica, como así lo Dignora, del 16 de julio, nosotros lo estamos haciendo. Hoy está rodando un video a propósito de lo que significa esa gesta patriótica, democrática, nacionalista, que recuerdo profundamente porque todos los que estamos aquí de votación y bueno, las colas eran interminables porque la gente estaba buscando una esperanza, estaba buscando la posibilidad de resolver sus problemas y que no se diera más tiempo, sino que se actuara de manera inmediata para no llegar a lo que hemos llegado, que desgraciadamente es un gran acto de frustración, de perturbación para la gran familia venezolana. En todo caso, fueron más de 7.800.000 personas, creo, que participaron en ese proceso, que como lo dice y lo dijo Dignora, fueron importantes para buscar la solución en una línea recta de los problemas que teníamos los venezolanos en ese momento y que se han agudizado y que nos dieron la orden, como se lo escuché decir al compañero Viallo Pilieri y ayer en una reunión a nuestro compañero jefe de la fracción, Omar González, que se encuentra con nosotros, era el propósito, el fundamento de la constitución de nuestra fracción 16 de julio y del incumplimiento, debemos decirlo así, de que la Asamblea Nacional actual de Venezuela haya cometido una falta que para mí es muy grave, que es la frustración del pueblo por no haberle cumplido con esos 3 puntos que se plantearon en ese momento, en esa actividad electoral que realizamos. Así es. Gracias, diputado. Diputado Omar González, ¿qué recuerda del 16 de julio del 2017? ¿Qué representa para usted y para los venezolanos esa lucha? Bueno, buenas tardes, querido Pedro Ruchurto, un saludo muy cordial a los colegas diputados, Dignora Hernández, Viallo Pilieri, Richard Blanco y a Juan Pablo García, también sin Colombia. Lo que recuerdo es aquel tsunami de personas que acudieron a los centros de votación espontáneamente y con mucha alegría, esperanzados en que el pronunciamiento de ellos en ese acto electoral iba a significar el cese de la usurpación de la tiranía chavo-gastrista. Y cualquier aniversario de una gesta de esa magnitud, la más grande del mundo, como tú lo has dicho, más de 7,5 millones de personas caminando por las calles de Venezuela para ir a manifestar su rebeldía por lo que estaba sucediendo. Bueno, una gesta sería un motivo suficiente para celebrar, pero no es así. Nosotros no estamos celebrando porque es una deuda política. La gran deuda política que tiene la clase política en Venezuela ha sido ese mandato del pueblo que ha sido cumplido. Desde luego, nosotros tomamos el guante,
nosotros la fracción parlamentaria que tomó el nombre del 16 de julio para reivindicar esa manifestación y tratar en lo posible de saldar esa deuda. Nosotros estamos convencidos de que vamos por buen camino. Es decir, nosotros estamos convencidos de que hacer lo correcto, acatar el mandato del pueblo venezolano es la solución a este país. Y de hecho, en lo que es la operación para la paz y la estabilización de Venezuela, que no es otro que una ruta absolutamente diáfana de qué es lo que hay que hacer para dar al traste con la terrible tragedia que vive el pueblo venezolano. Pedro. Muchísimas gracias, diputado. Así es. Y de hecho vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos, ¿no? También sobre el rol de la fracción 16 de julio, no solo desde que nació, a propósito de su nacimiento, sino lo que ha sido su relevancia para la política venezolana y sobre todo para el Parlamento, un Parlamento tan asediado y tan asediado, pero que también está lleno de profundos males que ustedes han representado en gran medida la reserva moral de ese Parlamento. Vamos a hablar de eso más adelante. Diputado Viallo, quiero dejar de preguntarle, hacerle la misma pregunta. ¿Qué recuerda de ese día, el 16 de julio del 2017 y lo que representa, ¿no?, para usted y para la lucha de los venezolanos? Bueno, primero, Pedro, muchísimas gracias a ti, a RCR y por supuesto a todos los quienes se conectan. Un saludo cordial a mis hermanos, a Fracción, a mi hermana menor, a Dignora, a nuestro hermano y jefe Omar, a Richard, a Juan Pablo, que esperamos y anhelamos que se incorporar pronto a la conexión. Mira, mis hermanos ya lo dijeron, creo que todo. Yo valdría la pena hacer un aparte, y es cómo llegamos al 16 de julio. Mis hermanos de la fracción deben recordarlo, y tú también, Pedro, lo debes recordar, porque sigues mucho lo que sucede en Venezuela. El 5 de julio se aprobó el que se realizara la Constitución. Y el 5 de julio se aprueba en una sesión pasada por sangre, bañada por sangre literalmente, porque hubo diputados heridos, trabajadores de la Asamblea Nacional heridos, reporteros heridos, periodistas heridos. A pesar de todo eso, la gesta ciudadana se pudo realizar, porque solamente se organizó que lo reafirmemos. En 11 días, el 5 se aprueba en la Asamblea Nacional la consulta popular basada en la Constitución y 11 días después se estaba realizando. Sin apoyo logístico, sin ningún tipo de apoyo del régimen, por el contrario, el régimen lo que hacía era torpedearlo. Y más de 7 millones de venezolanos salieron a expresarse y a desafiar a los cuerpos represivos, a desafiar a los políticos que no querían permitir que llegáramos a los sitios donde se tenía que responder afirmativamente las 3 preguntas. ¿Qué queda de esto? Una gran deuda que tienen quienes tienen la responsabilidad de dirigir la Asamblea Nacional y a quienes el mandato del 16 de julio le dio una clara instrucción. Por eso nace la fracción 16 de julio. Diputados preocupados de que se desviaba el mandato que se había dado el 16 de julio, decidimos agruparnos en esta fracción en la cual estoy orgullosamente siendo parte de ella y la cual, por supuesto, nosotros reivindicamos con cada accionar, con cada postura, con cada votación, con cada voto salvado, reafirmamos la postura y el mandato de la. Así es, así es. Ahora, yo quiero volver a la diputada Dignora Hernández, que ciertamente cuando analizamos lo que ha significado el 16 de julio y sobre todo ver cómo prácticamente a los pocos días un sector de la oposición llamaba a participar en elecciones fraudulentas con el régimen, cuando sabíamos de qué estábamos hablando, cuando sabíamos que había un resultado tan imponente y tan claro por parte de los ciudadanos, pareciera que siempre que hay demostraciones importantes de los venezolanos que entienden cuál es la ruta, cuál es el camino, hacia dónde hay que ir, lo hemos visto en las calles, en las protestas, lo vimos en el 16 de julio como una protesta más, un acto más de rebeldía, de desobediencia civil,
cada vez que la ciudadanía habla con contundencia, pareciera que hay un sector de la oposición que más bien busca ignorar eso o minimizarlo, y resulta que termina siendo todo lo contrario, lo que por supuesto ha significado en gran medida que la gente desconfíe de la dirigencia política. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer después de esto? Porque, como ella lo decía al principio, nadie duda de la gesta valiente, heroica, histórica de ese día por parte de los ciudadanos, pero obviamente hay mucho que desear en cuanto a la respuesta política que ese mandato dio, que es un mandato vigente y que en gran medida el propio Parlamento evadió su responsabilidad en cumplir lo que allí había que hacer. Pedro, no sé si consultabas directamente conmigo, debo confesar que se entrecortó es con usted, diputada. Gracias, Pedro. La llamada, sin embargo, contextualicé perfectamente la pregunta. Pedro, mira, yo quiero pedir disculpas a mis compañeros por lo atrevido siempre de mis observaciones y de mis declaraciones. Ya ellos me conocen, por algo soy hermana menor, porque tengo unos mayores allí. Pero es que a mí no me queda claro, Pedro, si esta gente que siempre se opone a que cada vez que la sociedad venezolana está cercana a cumplir con sus objetivos de libertad, si no me queda claro si este grupo denominado ahora Alacrán se constituyó Alacrán ahora o es que entró siendo Alacrán, porque sin lugar a dudas que mucho antes de lo que hoy vemos en la Asamblea Nacional, ya esta fracción, ya nuestros principales liderazgos, María Corina Machado, Antonio Ledesma, estaban advirtiendo a la sociedad venezolana que habían cosas que no se estaba haciendo bien y que existían algunos actores que de alguna manera cada vez que existía esta posibilidad, este momento cumbre, pues sencillamente su llamado era inclusive hasta bailar salsa, hasta eso nos llamaron, a detener todo lo que implicaba el gran empuje para alcanzar la meta y se desviaban los objetivos. En alguna ocasión debo serte no la contextualización que hiciste, existen en la Asamblea Nacional y quiero advertir, porque me preocupa sobremanera, que aún sigan estando dentro de esta asamblea que bien pudiera estar picada de alacrán, ayudando a quizá a retroceder el barco para que no llegue a puerto seguro. Es por ello que la fracción 16 de julio, como quiera que tiene un solo compromiso y es con la libertad de Venezuela y con la ciudadanía, se siente única y responsablemente solidaria con el mandato del 16 de julio, con los deseos libertarios del pueblo venezolano, y si para ello tenemos que hacer observaciones que algunos en su momento no entienden, pues lamentamos sencillamente que tengamos que pasar a veces, como dice una conocida amiga, por un desierto. Vamos a continuar, que sabemos después de ese desierto hay un oasis, las cosas hay que llamarlas por su nombre, y la Asamblea Nacional de Venezuela lamentablemente devino en un grupo y en un sector que usó el voto ciudadano de aquel 2015, que nos dio un mandato también claro, que era la inspiración del cambio para Venezuela, y algunos han cambiado ese cambio por una palabra muy mal vista, inclusive, que es la cohabitación, y han pretendido con posiciones que han mantenido quizá una corriente que se ha venido gestando, oxigenar a este sistema. La Asamblea Nacional se para frente una vez más, y en nombre de la fracción 16 de julio le decimos, aquí el mandato fue de cambio, y por ese cambio y por la libertad vamos a seguir haciendo las observaciones que tengamos, Pedro. Así es, muchas gracias, diputada. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero continuar y quiero hacer énfasis en el trabajo que ha hecho la fracción, independientemente del lugar donde se encuentren sus miembros, es decir, independientemente del exilio, independientemente de la persecución, independientemente de esa intención de querer doblegarlos, la fracción sigue en pie, y no solamente sigue en pie, sino que sigue siendo la voz de la conciencia de muchos venezolanos y de esa voluntad expresada ese 16 de julio en las calles, en esta oportunidad expresadas en el Parlamento y en cada una de las acciones. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con nuestros invitados de la fracción 16 de julio a propósito del tercer aniversario del plebiscito de aquel día tan importante para los venezolanos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Voceros del régimen afirman que Sucre, La Vega, El Valle y Coche concentran casos de COVID-19 en Caracas. Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, señaló que la refinería de Cardón inició operaciones, pero en condiciones muy críticas. En la planta se estaban procesando 50.000 barriles, de esos 50.000 barriles se obtienen gas, se obtienen gasolina, se obtienen olefina, que es donde sacamos los otros tipos de gasolina, alquilato. Bueno, resulta que un problema con un compresor que hay allí en la planta motivó a que prácticamente más de la mitad de la carga de esos 50.000 barriles se quemaran en un mechurrio, y eso motivó a la alarma general. Bueno, han durado más de un mes quemando más de 20.000 barriles en un mechurrio, y lo que se está produciendo allí son entre 20.000 y 25.000 barriles de gasolina. Militares colombianos anunciaron el hallazgo de 9 granadas de fusil antitanque presuntamente de la Fuerza Armada de Venezuela y que estaban en poder de rebeldes que se salieron del acuerdo de paz. En internacionales, México se aproxima a las 37.000 muertos por COVID-19. En los deportes, el lanzador estelar Jack Flaherty abrirá la temporada de los Cardenales de San Luis, que en su primer juego de campeonato la próxima semana ante Piratas de Pittsburgh. 11:34 minutos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando con una importante representación de la fracción 16 de julio a propósito de cumplirse 3 años de aquel importante día para los venezolanos. Y quiero comenzar ahora con el diputado Omar González con respecto al propio desempeño de la fracción. Es decir, la fracción 16 de julio nace no solo como un intento, sino como la reivindicación de la expresión de tantos millones de venezolanos que creyeron en esa alternativa que significaba emplazar a los poderes públicos, sobre todo a la Asamblea Nacional legítima, y una serie de factores adicionales para buscar todos los medios posibles para lograr la salida del régimen hace 3 años. Obviamente la clase política, como bien ustedes lo han dicho a lo largo del programa, ha estado en deuda con ese mandato, pero es un mandato que sigue vigente
y por eso la fracción ha asumido el rol desde el Parlamento de ser la voz de la conciencia, de exigir permanentemente que se hable con la verdad, de que se haga lo correcto y que sobre todo se entienda que hay una prioridad antes que cualquier otra cosa. Este no es un Parlamento, digamos, como quisiéramos, en una dinámica normal, en la cual un Parlamento hace pues otras cosas. Este es un Parlamento que le ha tocado nada más y nada menos que conducir de forma importante la ruta hacia la liberación del país, pero al mismo tiempo una ruta que ha estado, se puede decir, secuestrada por factores que se creen no solamente los dueños de la estrategia opositora, sino que han hecho todo por boicotear, si se quiere decir, gran parte de ese esfuerzo. A su modo de ver, diputado, ¿cuáles han sido los mayores retos y los mayores hitos de la fracción 16 de julio que hoy usted preside durante este año como jefe de fracción? Gracias, Pedro. De vez en cuando se atraviesa en el sonido una especie de taladro que sale al aire y dificulta comprender las preguntas. Pero entiendo que cuál es el balance que tenemos nosotros de ese mandato. Y efectivamente nosotros impulsamos, además de las críticas necesarias y de los desacuerdos a lo que no es correcto, también impulsamos una serie de iniciativas parlamentarias. El proyecto de ley de estatización o de estadización del Esequibo. Es decir, nosotros planteamos que se creara desde hace mucho tiempo el Estado Esequibo, capital Tumeremo. Nosotros planteamos la necesidad de incrementar las acciones de Estado para recuperar esos 159.500 kilómetros cuadrados ricos en minerales, ricos en reserva forestal, que Chávez irresponsablemente se los donó a Guyana, cuando todo el mundo sabe que esa era parte del territorio venezolano para el 19 de abril de 1811. Por otro lado, también hemos impulsado iniciativas hacia la necesidad de reivindicar el trabajo en cuanto a los ingresos de los trabajadores. Y hay una agenda parlamentaria que seguramente Viallo Pilieri, que es una enciclopedia de conocimiento en todas estas iniciativas, podrá hacer un balance de todas ellas. Pero igualmente nosotros impulsamos lo que creemos que es una necesidad imperiosa. Tenemos 2 años impulsando la aprobación del artículo 187, numeral 11, que es el que permite el ingreso de fuerzas militares humanitarias para neutralizar a los grupos que tienen invadido el territorio nacional. Me refiero a los cubanos, a los rusos, a los chinos, a la FARC, a la ELN, a los grupos del terrorismo islámico, a los grupos como Hamas, Hezbollah, Fuerza Quds, ISIS, y también para neutralizar los carteles de la droga más peligrosos del mundo que están operando en Venezuela, así como también bandas autóctonas que aquí han llamado eufemísticamente colectivos, pero son grupos armados altamente peligrosos, a tal punto que en los últimos 20 años en Venezuela se han registrado más de 300.000 homicidios, de los cuales buena parte se le adjudican a grupos de exterminios que funcionan como cuerpos de seguridad del Estado y que acaban de reiterarlo la señora Michelle Bachelet en su segundo informe de la violación de los derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada para los defensas de los derechos humanos de la ONU. También nosotros, por ejemplo, te puedo decir, propusimos declarar persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero, este hombre que se había convertido en el peón de oro de Maduro para evitar ser sustituido del poder, haciendo lobbies internacionales, etcétera, etcétera, e incluso llegó al descaro de decir que en Venezuela no había crisis humanitaria, que eso era mentira, que aquí la gente no está pasando hambre, que tiene agua, que tiene luz, que tiene los servicios básicos fundamentales. Desde luego, todo esto a cambio de jugosas ganancias, porque se dice que compró varios chalés de lujo en Europa y en varios sitios de España. Entonces, ese planteamiento finalmente se llevó a la plenaria. Y recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, que hubo una votación dividida, 53 votos a favor de declararlo persona no grata y 43 en contra. Ahí nos acompañaron las fracciones parlamentarias de Voluntad Popular, de Primero Justicia y de Causa R. Pero lo que es Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo votaron en contra. Consideran que José Luis Rodríguez Zapatero estaba ayudando a los venezolanos. Y hubo una abstención, uno que rompió la línea de Un Nuevo Tiempo y se abstuvo de votar.
pero por otro lado también luchamos por el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al TIAR, que nos había sacado Chávez de allí, y bueno, lo logramos. Ahora estamos impulsando que se apele, se solicite la aplicación del artículo 8 de ese tratado, que permite justamente que fuerzas hemisféricas multinacionales vengan con los venezolanos a liberar nuestro país de esta invasión, porque nosotros hemos perdido la soberanía nacional, Pedro. Aquí el que crea que es que nosotros estamos, esto es un problema de los venezolanos, está muy equivocado. Y sobre todo ahora con la presencia de Irán, que las banderas del Estado Islámico de Irán, fomentador del terrorismo en el Medio Oriente, quiere trasladar ese conflicto del Medio Oriente al Caribe, y esas banderas están ondeando en el centro de Caracas, en muchos cuarteles, en muchas instituciones, así como también las de Cuba, Rusia y China. Yo te digo una cosa, a mí me da vergüenza cuando yo veo a un militar venezolano haciéndole, cuadrándosele a la bandera de Irán o a la bandera de Cuba. Ahí creo que se nos fue la conexión con el diputado. Cosas, problemas de Venezuela. Así que, bueno, ha sido un importante balance de lo que ha significado la fracción 16 de julio. Si se reincorpora el diputado, seguro conversamos nuevamente con él. Ahora quiero, para aprovechar el tiempo, ir con el diputado Richard Blanco, porque quiero precisamente preguntarle lo que ha significado esta lucha desde el exilio, diputado. A usted, al igual que a Juan Pablo, miembros de la fracción 16 de julio, les corresponde seguir esta lucha desde afuera, y precisamente la fuerza de, digamos, causa mayor, pero sobre todo la frontalidad, la valentía con la que han enfrentado al régimen, y también la manera en cómo han defendido ese triunfo del 16 de julio para los ciudadanos, obviamente trajo costos. ¿Qué ha significado el exilio para ese espíritu de lucha que es inquebrantable, pero que también significa, obviamente, darle una voz internacional a la fracción y darle una visibilidad internacional a un trabajo parlamentario que va más allá de lo tradicional y que tiene como propósito liberar a Venezuela, diputado? Bueno, mira, pero permíteme solamente unos segundos, porque cada vez que nuestro compañero jefe de la fracción, Omar González, hablaba, recordaba con mucho entusiasmo, con una inspiración de ciudadano venezolano, todos estos fragmentos de trabajo que se han realizado. Recuerda que por esa fracción hemos pasado 3 jefes de fracción y una subjefa de la fracción que era más jefa, que es Dinora, la que está aquí con nosotros, porque era la que siempre nos ponía en órbita. Pero escuchando a Omar hoy, que le ha tocado un momento difícil también en la historia de la fracción 16 de julio por todos los acontecimientos que nosotros estamos observando, seguramente iba a hablar de algunos otros puntos, porque recuerda que la Constitución es muy clara. Esta Constitución establece que cada parlamentario tiene libertad de conciencia, pero en el caso de la fracción 16 de julio, nosotros tenemos muchísimos debates. Cuando vamos a la fracción, a las reuniones de fracción, si no salimos con una posición definida para el pueblo, bueno, preferimos suspender cualquier planteamiento de debate en la Asamblea Nacional hasta tanto no nos pongamos de acuerdo, porque el que necesita precisamente, considero yo y consideramos dentro de la fracción, es organización, es verdaderamente responsabilidad ante estos 3 puntos que, como muy bien lo he dicho en reiteradas oportunidades, estamos defendiendo desde el 16 de julio. El trabajo que estamos realizando, que no queremos hacerlo fuera de nuestra patria, pero que tampoco nos pueden señalar como han querido los dirigentes de la tiranía en Venezuela, o algunos de los que hoy desgraciadamente son los alacranes y otras que son serpientes venenosas, pensar de que los que estamos fuera de las fronteras de Venezuela no podemos hablar. Y resulta ser de que nosotros nos fuimos por motivos específicos. Es una ofensa a los compañeros, a los venezolanos que están fuera de Venezuela, que ya llegamos casi a 6 millones, que en este momento, por ejemplo, están sin trabajo, que no tienen alimentación, porque, bueno, lo de la pandemia se presenta en un momento tan desagradable cuando nuestros hermanos vinieron a estos países no a disfrutar ni a hacer turismo, sino más bien a buscar el sustento para ellos, su familia, y también enviar remesas a Venezuela. Sabemos que lo primordial
Sabemos que lo esencial es luchar para que nuestros hermanos que están pasando tanto trabajo en Venezuela, por supuesto, salgan inmediatamente de esta circunstancia. Pero hemos sido, creo, un objeto de ciudadano, de demócrata, incómodo, porque los que están en Caracas, dentro de la fracción, que están arriesgando su pellejo, porque hay que hablarlo claro y raspado, porque están en el mismo territorio nacional, pero los que estamos fuera también de la frontera de Venezuela y tenemos familiares en nuestro país, no hemos dejado de silenciarnos. Y por eso hicimos una que también fue aprobada, que era el parlamentarismo virtual, precisamente para que no se terminara de desaparecer la Asamblea Nacional. Estábamos pensando, bueno, ¿quién va a pagar la luz dentro de la Asamblea Nacional? Porque nos quitaron la infraestructura y tuvimos que ingeniárnoslas. Y hoy tenemos ese instrumento, gracias también a la fracción 16 de julio, que luchamos porque, por supuesto, se modificara el orden del día y podamos debatir todos estos temas que le interesan a la población venezolana, sin dejar, por supuesto, a un lado lo que para este momento nosotros creemos es sumamente fundamental. En primer lugar, la aplicación del artículo 187, numeral 11, no porque se le ocurrió a Dinora o a Amar, a la fracción o a Viallo o a cualquiera, está establecido aquí en la Constitución como un instrumento que le permita al presidente de la República ensamblarse y solicitar a los 61 países que ya tenemos, que nos están apoyando para la libertad y consecución de la democracia en Venezuela, una coalición internacional que nos permita salir de estos grupos terroristas que con señales dio el compañero Omar González y que nosotros las hemos repetido, a ver si de una vez por todas le damos no solamente a Venezuela como tal, a nuestra patria querida, sino que le demos vida a los ciudadanos que diariamente mueren producto de que no tienen alimentos, producto de la inseguridad, producto de que las empresas han cerrado, no tenemos producción, no tenemos asistencia técnica ni crediticia para los agricultores. Es decir, estamos en un país, desgraciadamente, en la ruina. Eso nos corresponde a los que estamos fuera y que yo quisiera que ojalá que todos lo pudieran hacer. Yo te digo que con el compañero Juan Pablo García y mi persona tenemos una comunicación diaria establecida para coordinar con parlamentarios, con organismos internacionales y con gobiernos del hemisferio y de todo el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, que ya no es un problema interno, sino es un problema global, es un problema de la tierra que nos urge a nosotros trabajar y por supuesto siempre con el lineamiento y lo que hacemos nosotros como organismo colegiado en esta fracción 16 de julio. Muchísimas gracias, diputado. Tenemos en línea, por cierto, a Juan Pablo García, pudo conectarse, solo que lo tenemos telefónicamente. Antes de proseguir con el diputado Gallo y con la diputada Dinora, que tengo un par de preguntas, quisiera darle la bienvenida al diputado Juan Pablo y preguntarle directamente, de una vez, agradeciéndole su tiempo y la oportunidad que pudo conectarse hoy, 3 años después, dónde estamos, pero además, ¿qué recuerda, cómo recuerda este día, ese 16 de julio y lo que representó para los venezolanos? Diputado, bienvenido. Buenos días, Pedro, gracias por tu llamada. De verdad que la conexión ha sido fatal. Bueno, tú sabes que yo estoy en el exilio, estamos acá, ciudad de Bogotá. Desde acá, ¿qué puedo recordarte? Lo que puedo recordar es la gran expectativa que creó el 16 de julio para los venezolanos, tanto los que estábamos allá en Venezuela como los que estaban en ese momento, los que están fuera del país, e incluso para la comunidad internacional, una gran expectativa, que al final y al cabo resultó en una gran frustración, porque el ciudadano cumplió. Ahora, nosotros cuando nos eligieron como diputados en el 2015, dijimos que activaríamos todos los mecanismos, una de las propuestas, nuestra promesa principal a los diputados fue que activaríamos todos los mecanismos necesarios para recuperar la libertad. Pues nos hemos quedado cortos. Y lo acaba de decir Richard, uno de los mecanismos que pudiera hacer que le pudiera ponerle fin a la tiranía reinante en nuestro país es la activación del 187 ordenador 11. Pero no sé cuáles son los intereses que privan para no
para no aprobarlo, que es una señal al mundo de que nosotros queremos salir de la dictadura. O sea, eso es lo que, a grosso modo, lo que yo recuerdo, lo más interesante, aquella expectativa del 16 de julio, aquella expectativa de esperanza, aquella esperanza para de una vez por todas terminar con la tiranía, pero resultó una gran frustración. Tenemos una deuda, la dirección política tiene una deuda con los ciudadanos y con el mundo, que es acabar con la tiranía. Y hoy, lamentablemente, se han cometido demasiados errores, y te lo puedo enumerar. Hemos asistido a casi 29 procesos electorales, 15 referendos en 22 años, docenas de diálogos, hemos engañado, se ha realizado insurrección militar y sabemos todo que eso no se puede, Pedro, no se puede porque estamos infiltrados por el ejército cubano, por los rusos, y entonces estas insurrecciones que han fracasado precisamente por la infiltración ha tenido consecuencias graves como prisión, muerte, asesinato. La ciudadanía lo ha puesto todo. Hemos presionado en la calle, hemos puesto muertos de ciudadanos que han asesinado por protestar. Entonces, ¿qué nos queda, Pedro? ¿Qué nos queda? Discúlpame, me ahogué. ¿Qué nos queda, Pedro? Es remar hacia la acción internacional, hacia esa conformación de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela para acabar con la tiranía, porque lo hemos dicho que solo no podemos y tenemos que hacerlo. Si todos hubiésemos remado hacia esa fuerza internacional conjuntamente con lo que ha hecho el ciudadano venezolano, hoy Venezuela tendría su libertad. Y lamentablemente esa tardanza, lo más grave es que se ha traducido en muerte y más muerte, hoy agravada por la situación de la pandemia. Así es, y además, diputado, como lo conversábamos también con el diputado Richard Blanco, en su caso también con un alto costo que significa el exilio, pero que eso no ha significado de ninguna manera dejar de luchar, sino todo lo contrario, también asumirse como un brazo ejecutor de ese mandato a nivel internacional, conversando con gobiernos, conversando con parlamentarios, haciendo el trabajo también de persuasión y de liderazgo que se requiere también a nivel internacional, lo cual es tremendamente importante, y por eso el reconocimiento a la fracción es global, es total. A quienes están acá también dando, por supuesto, la cara con una enorme valentía, pero también a quienes han estado afuera por mucho tiempo y que han desde el exilio tenido que responder y asumir el liderazgo también con una enorme valentía, y por eso creo que el reconocimiento a toda la fracción debe ser al unísono, porque todos han representado una importante pasión en esa lucha. Quiero volver al diputado Viallo Pilieri con respecto al ciudadano, diputado, porque hoy muchos ciudadanos se sienten defraudados. Hoy muchos ciudadanos creen que no hay liderazgo que les dé la cara, sienten que cualquier acción que se proponga lo que va a buscar es burlarse nuevamente. La gente siente que en julio, lejos de significar esa gran gesta de casi 8 millones de personas, se terminó diluyendo por intereses, por faltas de diálogo, por todo lo que sabemos que ha ocurrido en adelante. Y la gente hoy demanda un liderazgo coherente. También la gente se identifica con la fracción 16 de julio porque probablemente significa ese bastión de dignidad frente a esa permanente búsqueda de la verdad, que es como hemos llamado el programa de hoy. Pero, ¿qué le decimos a los ciudadanos que hoy demandan más coherencia y demandan más compromiso de parte de un liderazgo cuyo único propósito debería ser liberar a Venezuela y no andar pensando en cómo cohabitar o cogobernar con a la destrucción que vivimos? Bueno, precisamente, Pedro, nuestro hermano y jefe de fracción Omar no pudo terminar la larga lista de proposiciones, de propuestas y de posturas que tuvo la fracción, y la puedo concatenar con lo que tú estás indicando ahora, de que el ciudadano está desencantado, desilusionado, desesperanzado. Y quiero decirte algo, el ciudadano tiene razón de sentirse así, pero además el ciudadano ya ha dado todo lo que se le pidió que diese. Por lo tanto, es una gran irresponsabilidad de parte de la dirigencia política
que sigue intentando escabullir su responsabilidad y decir y pretender que la gente dé más de lo que ya ha dado. ¿Qué le decimos a esa gente? Que sí hay liderazgos coherentes en Venezuela y fuera de él. Sí los hay. María Corina Machado, Antonio Ledesma, son, por ejemplo, dos de los referentes más coherentes, y no porque sean amigos nuestros, no porque sean compañeros nuestros, no porque los admiremos o porque los respetemos, sino porque ahí están sus posiciones, que en ocasiones les ha tocado cruzar el desierto casi en solitario, y como lo hemos dicho en ocasiones en la fracción 16 de julio, hasta sin agua en la cantimplora y hasta teniendo que beber arena. Sí hay liderazgos coherentes, sí hay liderazgos honestos, sí hay liderazgos que les importa, como la fracción lo ha venido sosteniendo. Y ahí completo, por ejemplo, parte de la larga lista que Omar estaba dando. Fuimos los primeros que nos opusimos a los falsos diálogos. Recuerdo que fuimos los primeros que nos opusimos cuando el tema de Santo Domingo, dijimos que eso iba a fracasar y fracasó. Dijimos que iba a fracasar el tema de Noruega y fracasó. Fuimos los primeros que dijimos que los diputados que habían sido electos en el 2015 en las planchas de PSUV habían perdido su condición de diputados y que su reingreso a la Asamblea Nacional iba a significar un caballo de Troya, y tuvimos lamentablemente también razón. Fuimos los que estuvimos al frente de la lucha para que la Asamblea Nacional y el gobierno interino reconociera y votara y respaldara la reelección de una persona cual luego que recobremos la libertad en Venezuela no tendremos cómo pagarle, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Fuimos, y lo recuerdo como si fuera ayer, en diciembre del 2018, cuando María Corina Machado y Antonio Ledesma, prácticamente en solitario, hablaban de la ruta del 233 constitucional que permitió que tuviéramos una presidencia interina en manos de quien fuera presidente luego de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por lo tanto, a la gente decirles que si bien es cierto tienen razones para estar desilusionados, desesperanzados, desestimulados y desconfiando de una clase política, sepan que si hay gente en la cual se puede confiar, sepan que si hay gente que les habla claro, sepan que si hay gente que es coherente, sepan que si hay gente que está luchando porque no se desvíe el orden de la ruta que se nos prometió el 23 de enero del 2019, que fue cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y no al revés. Por lo tanto, a la gente confianza, fortaleza, que nos mantengamos firmes, porque vamos a salir de esto, y cuando salgamos de esto, Venezuela se va a convertir en el fenómeno de toda América. Muchísimas gracias, diputado. Diputada Ignora, tengo una pregunta, porque pese a toda esta lista de logros, de presión, de trabajo arduo de la fracción 16 de julio para precisamente mantener en el carril, digamos, lo que es un mandato y lo que es un deber por parte de esa Asamblea Nacional. Muchos dicen que el rol de la fracción 16 de julio ha sido sabotear. Muchos dicen que el rol de la fracción 16 de julio ha sido atentar contra el trabajo parlamentario, que han buscado dividir, que han buscado incluso oponerse a decisiones supuestamente beneficiosas para la República, pero ustedes siempre salen adelante, justifican, y el tiempo les da la razón. ¿Qué le decimos a esos que permanentemente atacan y quieren hacer ver a la fracción 16 de julio como una especie de gente que entorpece, cuando realmente lo que hacen es ser la voz de la conciencia, diputada? Pero quizás si vemos, nos detenemos a saber quiénes son aquellos que critican y no son sencillamente o simplemente los ciudadanos de bien, los ciudadanos que aspiran a la libertad. Yo creo que pudieran tener razón algunos. Hemos saboteado la cohabitación, hemos saboteado la entrega del país y vamos a seguir saboteando cualquier acción y cualquier actividad a hallar unas pseudoelecciones con Maduro en el poder, porque aquí sencillamente se ha traicionado la voluntad de cambio de la
población venezolana y la fracción 16 de julio no está dispuesta a ceder un solo milímetro para que aquí se configure una nueva alianza con la mafia. Hemos dicho, en el caso de Dinora Hernández, por la calle del medio, que ir a unas elecciones con mafia sería única y exclusivamente para elegir el cartel y el capo del año. De manera que para oxigenar el régimen no cuente con la fracción 16 de julio. Y si eso es ser saboteadora, pues me declaro saboteadora porque no creo en unidad de tarimas. No creo en unidad de fotografías que además se codean para que uno salga mejor que el otro. De manera que aquí depende, yo me detendría a contestarle a aquellos que si quisieran tener quizás una información clara de por qué hacemos las acciones, pero es que resulta que muchas de esas opiniones no vienen orientadas a la pregunta: ¿qué sucedió? ¿Por qué votaron de esta manera? Que debo confesar que el privado he contestado muchas como ella, pero cuando se trata de laboratorios que piensan calificar fracción 16 como divisionista, allí estamos, por ejemplo, no votamos por un acuerdo que ratificaba a Alfredo Díaz como un magnánimo gobernador que estaba siendo atacado por el régimen. Nuevamente pido disculpas, estimados colegas diputados, porque hablo en nombre propio, pero ese tipo resultó siendo alacrán, pues, y entonces no salió en ese momento el señor Bernabé Gutiérrez diciendo que la fracción 16 de julio se había puesto de lado del régimen para colocar un nuevo gobernador en Nueva Esparta. Ahora me pregunto, ¿quién tenía la razón en ese momento? Pues lamentablemente no se trata de un concurso de razones, pero tampoco un concurso de comité de aplauso. La fracción 16 de julio no fue a la Asamblea Nacional a hacerle carantoñas a nadie. Fue claro, con el mandato del pueblo venezolano a propiciar el cambio y la libertad. Pedro, si tengo ya escaso de tiempo, pero quisiera hacer una justa reivindicación. Cuando el diputado Omar González señalaba que en la ocasión de la elección de Zapatero, persona no grata, hubo una votación que favoreció en su momento esa posición de la fracción 16 de julio, y también aclaraba que hubo una abstención. Yo quiero decir que también hubo una deserción en una de las filas, y se trata del diputado hoy fallecido, Hernán Alemán, quien acompañó en esa gesta también la posición de declarar a Zapatero persona no grata. Y lo hago más allá de las diferencias personales que con él, o políticas en todo caso, que con él tuvimos y tuve particularmente, porque se trata sencillamente de honrar la memoria de quien en ese momento estuvo a la altura de las circunstancias. Gracias, Pedro. Gracias, diputada. Ya tenemos que despedir, estamos prácticamente pasados de tiempo, pero yo quiero que cada uno en 30 segundos o menos me dé un mensaje final a los venezolanos hoy que se cumplen 3 años de este día 16 de julio tan importante. Rápidamente, comienzo con Juan Pablo García, brevemente un mensaje a los venezolanos y luego cada uno, puede ser luego Richard, Viallo, y terminamos con Dinora. Juan Pablo. A todos los venezolanos que tengamos fe, que de la mano del ciudadano, de los venezolanos, conjuntamente con la comunidad internacional, nosotros vamos a lograr la libertad. Y pronto nos vamos a reencontrar todos los venezolanos allá en nuestro país, a darnos un fuerte abrazo, a entonar el gloria del bravo pueblo, porque llegó la libertad en nuestro país. Dios me lo bendiga y fuerte abrazo a todos. Gracias, diputado. Yo diría que la mayoría de los venezolanos somos los mejores, somos buenos, somos gente de buena fe. Por tal motivo, desde nuestro punto de vista, y lo digo desde a 8.000 kilómetros de distancia, yo no estoy con Maduro ni con su combo, porque son narcotraficantes, porque son asesinos, porque son violadores de los derechos humanos, porque le han hecho mucho daño a nuestra república, han ingresado cuantiosos recursos y nunca se los retribuyeron en obras y servicios, se robaron el dinero y dejaron entrar a terroristas y a mafias a Venezuela. Yo estoy con un país donde recobremos la libertad y la democracia, y aquellos que se consideren de la oposición y hagan connivencia con los narcotraficantes, con los dictadores, tengan la plena seguridad que esta fracción los va a denunciar con nombre y apellido hasta que podamos nosotros execrarlo y que podamos lograr esa libertad y esa democracia anhelada para nuestra patria. Que los ciudadanos venezolanos que están tanto dentro del territorio como los que han tenido que salir por motivos de fuerza mayor, sepan que no está perdido todo su esfuerzo, que no se perdió el esfuerzo del 16 de julio del 2017, y a pesar de que 3 años después aún no se han cumplido ese mandato, ese esfuerzo ciudadano no se perdió.
allá aquellos que han traicionado ese mandato, que cada vez que han salido a la calle, cada vez que lastimosamente se han perdido vidas, que ha habido heridos, que ha habido presos, ese esfuerzo no se ha perdido porque ha permitido, entre otras cosas, mantener viva la lucha por las libertades, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la democracia, y que no pierdan la confianza de que la mayoría de los venezolanos somos gente buena y honesta y que vamos a seguir en la ruta del coraje hasta lograr la libertad de Venezuela. Ignora. Sí, Pedro, el país de adentro y de afuera, con esa hermosa diáspora, tiene derecho a levantarse y renacer cual ave fénix. Pero por eso mi llamado es a los diputados de la Asamblea Nacional que recuerden el mandato del artículo 201 constitucional. Nos debemos a nuestros electores, nos debemos al pueblo que nos eligió, y ninguno de nosotros puede ampararse el lineamiento político para traicionar la voluntad de ese pueblo. Por eso nuestro país tiene el derecho a restablecer su libertad. No podemos perder el foco en la meta. Aquí la meta es el cese de la usurpación, no recuperación de capitales. Eso es un tema del gobierno interino, un gobierno en todo caso ya constituido, devenido, es un gobierno de transición para que pueda reinstitucionalizar el país. Foco en la meta. No podemos seguir permitiendo que las mafias continúen en el poder. Nuestro país tiene derecho, y nosotros los dirigentes políticos y los diputados de la Asamblea Nacional tenemos un mandato, tenemos que cumplir. Así es, amigos, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias, diputados, por también estar hoy acá en este día tan importante. Mi reconocimiento a la fracción 16 de julio por su trabajo y por todo lo que han hecho. Sigan en la lucha, que los venezolanos de bien los respaldamos y seguramente vamos a ser libres muy pronto. Gracias a todos por sintonizarnos, nos escuchamos el próximo jueves en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.